Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saludo este jueves 5 de febrero del año en curso. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer que se estaba enviando petróleo a Cuba como ayuda humanitaria y también por contratos que se tienen con la isla, la oposición nos ha estado vendiendo durante semanas la historia de que Pemex tiene negocios en lo oscurito, que Cuba es un hoyo negro, que México está regalando petróleo, que hay corrupción, que nadie paga, que todo es secreto. ¿Y qué pasó cuando se les obligó a salir del chisme y entrarle a los números? Se les cae el teatro por completo. Y es que aquí no hubo evasivas, no hay excusas. No hubo luego vemos, hubo cifras claras, públicas, auditadas y reportadas incluso ante la SEC de Estados Unidos. Y aún así, los medios convencionales prefieren repetir especulaciones porque la verdad no vende miedo y el miedo es un negocio. Pues preguntarle si también pudiera contestar él en torno a este asunto, que en varias ocasiones se ha solicitado aquí información respecto del tema de los contratos para envío de petróleo a Cuba. La presidenta en varias ocasiones ha mencionado que sí, en efecto, pues la información se podría dar o está, que no habría ningún problema. Yo quisiera justo preguntarle, pues precisamente a cuánto ascienden los montos y los contratos que se tienen con el asunto, pues del envío de petróleo en específico vía contrato, más no ayuda humanitaria que es independiente, que es la del gobierno. A ver si ponen la gráfica. ¿Quieres presentar el porcentaje de lo que representa? Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato, Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme aclararles algo. En general, las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo. ¿Por qué? La política del presidente López Obrador fue muy clara. ¿Se acuerdan aquel rollo de las naranjas? De que México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y entonces la política fue no, el crudo que se produce en México es para beneficio de los mexicanos y se consume internamente. Alberto Castillo siempre dijo, el petróleo crea valor y desarrollo donde se consume, no donde se produce. Actualmente las refinerías que tenemos, son los datos que presentamos, tenemos un alto porcentaje de proceso de crudo en nuestras refinerías, de tal manera que lo estamos consumiendo internamente. Por eso es que nuestras ventas, nuestros productos, el valor agregado que le damos a las gasolinas es más grande. Entonces, nuestras exportaciones de crudo se están contrayendo. Entonces, y además, como estamos estabilizando la producción a 1.8, pues nada más tenemos un margen pequeño. Entonces, por eso es que en general se está reduciendo. Simplemente con ellos es el comercio que tenemos, que es muy, muy, muy pequeñito. Sí, director, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de lo que se ha vendido, de lo que tiene este contrato. De acuerdo con información que se ha dado a la SEC, se habla de 1.400 millones de dólares en un periodo, pero desde 2023. Sí, la información es pública y se los damos a los reguladores financieros. Efectivamente, ya había informado que en el informe F20 se entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos, están los montos que se entregan. Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones, pero los datos oficiales son públicos. Sí, ustedes los pueden consultar en el sitio. Claro, precisamente, bueno, lo que queremos conocer es el monto, ahora que está aquí, aprovechando su presencia. Sí, este año, el año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos? Son 496 millones de dólares. Y de los años anteriores, usted dice que tienen un contrato abierto, ¿cuánto ha sido en los últimos? Del mismo orden, no ha habido más aumento ni de disminución, se mantiene estable porque el contrato es muy estable. El contrato con Cuba
Ese que pintan como el gran crimen de Estado representa menos del 1% de la producción de crudo y apenas el 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, literalmente una gota en el océano. Pero para la oposición eso se convierte en el escándalo internacional, entrega de la soberanía y catástrofe financiera, así de ridículos. Y peor aún, porque Cuba sí paga. No hay facturas vencidas, no hay deuda escondida, no hay perdón de pagos. Pagan conforme al contrato, como cualquier otro país. Eso lo dijeron claro y sin rodeos. Entonces, ¿dónde queda la narrativa de que México está financiando a Cuba? En el basurero de las mentiras, así como ellos, en el basurero de la historia. Aquí es donde la presidenta Claudia les corta el micrófono moral, porque deja algo muy claro. México es un país soberano. Pemex decide sus contratos y el gobierno decide su política exterior, sin pedirle permiso ni a Washington ni a los opinólogos de sobremesa, y eso es justo lo que más les duele. Además, se desmonta otro mito. Pemex ya no vive de exportar crudo como en los viejos tiempos neoliberales. Esa política absurda de vender barato pero luego comprar caro se acabó. Hoy el petróleo se refina en México, genera valor en México y beneficia a los mexicanos. Por eso las exportaciones bajan, no por fracaso, sino por autosuficiencia energética, exactamente lo que prometió la 4T. Y mientras los medios chillan, Pemex renegocia deuda, baja tasas, desplaza vencimientos y camina hacia la independencia financiera. No es rescate eterno, es transición responsable, pero claro, eso no entra en el guión del desastre que nos quieren vender. Entonces por ejemplo, en el 23 son 367 millones de dólares. Y claro que nos los pagan, pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen? Es justo lo que le quería preguntar de este monto. Bueno, pero sí, entonces también mencionaba usted las estimaciones, pero para tener certeza, porque es necesaria la certeza y no estar justo haciendo como los cálculos de quién sí dio más, quién dio menos, precisamente preguntar en efecto, entonces son 1.400 millones de dólares de 2023 para acá. No, 496. Pero eso habló de un solo periodo, pero de 2023 para acá. Sí, pero si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Cuba ha pagado entonces absolutamente todos los montos. Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Okay, son muy formales en sus pagos. Sí, porque precisamente se mencionaba justo que Cuba no ha pagado, pero desde los 90, o sea, no estamos hablando pues de los últimos años. No, en algún momento se envió crudo de manera como ayuda humanitaria. Abiertos y ellos van pagando. A créditos abiertos. Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato. Sí, director, quisiera preguntarle, entonces, ¿se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba? Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo, los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto. Entonces, simplemente, como dijo el ingeniero Lechuga, tenemos más de 1.300.000 de proceso de crudo en las refinerías locales, más lo de Deer Park, son otros 200, vamos a llegar a 1.500.000 barriles, y entonces la prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se les reduce porque nuestra prioridad es muy, muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Sí, bueno, dos últimas preguntas en cuanto a esto para usted. Tiene que ver, no, para el director, para usted. Son las preguntas, no me escucha. Lo que tiene que ver con el asunto de... Con Cuba hay un crédito abierto y ellos van pagando como cualquier otro proveedor. ¿Cuánto fue de ayuda humanitaria? Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de, ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para...? México es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto.
en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que justo usted ha mencionado en efecto de que México pues va a tomar sus decisiones, tanto Pemex, la decisión soberana de los contratos, como el gobierno mexicano de la vía humanitaria. Sin embargo, también el presidente Donald Trump ha insistido en que México va a dejar de enviar petróleo a Cuba y lo asegura pues con una certeza de que bueno, lo que es que pusieron aranceles aquí, claro, a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, sí, al pueblo de Cuba. Justo, y para tener un poco de claridad, si el gobierno, a lo mejor en este instante no se puede con tanta precisión, pero si el gobierno y Pemex también pudieran hacer pues una distinción para informarnos a los medios y bueno, en general la ciudadanía sobre el asunto tanto de los contratos que se han tenido pues en los últimos años. No hablamos nada más del sexenio pasado y de sino históricamente, pero también el asunto de la ayuda humanitaria, de también en qué otros rubros se ha apoyado a la isla, pues para saber en qué más se le ha ayudado. Si es, por ejemplo, únicamente petróleo, ¿en qué otra situación por ayuda humanitaria? Por ejemplo, también hay contratos que se tienen de México a Cuba. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Pero son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California, apoyamos al pueblo de California, apoyamos a Texas cuando tuvo los incendios, apoyamos a Chile cuando tuvo los incendios, apoyamos a Haití. Y ahí donde nos necesitan, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario. Presidenta, entonces, bueno, sí nos van a apoyar con el tema del histórico del contrato abierto, porque por ser abierto pues pueden ser cifras un tanto disparadas o hacia abajo, para tener un poco de claridad en cuanto a lo que se ha enviado sí, y en cuanto a los, sí se puede, y en cuanto a los pagos. También quisiera preguntarle, Presidenta, en torno a este asunto, dado que México está enviando ayuda humanitaria y en efecto pues respetando el asunto de la soberanía de los países como se pide para México, pero si México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo, un puñado de personas que pues están en el gobierno, que viven bien y que son los únicos que pueden comer. Esa es otra incluso, cosa. Pero nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba, y ya lo que mencionas, pues ya es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. De la percepción es diferente y… Luego viene el golpe más fuerte, la hipocresía, porque México ha apoyado a Cuba desde siempre, incluso cuando gobernaba Salinas, Fox o Calderón. Pues Fidel Castro estuvo en la toma de posesión de Salinas y ahí nadie gritó dictadura, pero hoy, mágicamente, la solidaridad se vuelve pecado solo porque gobierna la 4T. Y Claudia lo deja clarísimo, México no abandona a los pueblos, así como apoya a Cuba, también apoya a California, a Texas, a Chile o a Haití, porque no hay ideología, sino valores. Valores que la oposición jamás entenderá porque nunca gobernó para el pueblo, sino para los privilegiados. Lo que realmente molesta no es Cuba, lo que molesta es que ya no pueden manipular, que ya no pueden operar en lo oscurito ellos, que ya no pueden usar a Pemex como una caja china, ni la política exterior como moneda de cambio. El día de hoy, la presidenta les responde con historia, con constitución, con cifras y con algo que no soportan, la dignidad nacional. Así que no hay escándalo, hay soberanía, no hay negocios ocultos, hay contratos públicos, no hay sumisión, hay independencia. Bueno, sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es
Gasolinas Bienestar. Yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. O sea, no hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto 2, pero México fue el primero y el que siempre apoyó. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar. Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario en este caso la presidenta, son más o menos 14 salarios mínimos. Esa es tu opinión. En el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, pero esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Sí, claro. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que está en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Repito, gobiernos que no eran de Morena, Morena ni existía, ni estaban registrados partidos políticos fuera del PAN. Y siempre hubo apoyo a Cuba desde su revolución. Entonces, hay que poner todo en contexto, todo en contexto. Y se pueden tener opiniones diversas. Y qué bueno que en México haya opiniones diversas, muy diversas. Qué bueno que exista, qué bueno que se publicó este desplegado ayer, qué bueno que se manifiesten, que digan. Ahora nosotros contestamos, ¿no? También. Entonces, México es un país democrático y se permiten todas las opiniones. Nosotros actuamos con base en nuestra Constitución, con base en nuestra historia y con base en un valor profundo del pueblo de México, que es la fraternidad. México tiene valores únicos en el mundo, que vienen de la historia de los pueblos originarios, valores comunitarios, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de amor al prójimo, de amor al pueblo. Yo lo he dicho aquí, la gente más humilde quita el aliento para poder siempre dar algo. Es algo único, único, único. No lo tiene casi ningún país del mundo. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Eso es México, eso es México. Esa es nuestra bandera,
Esa es nuestra historia. Hay que sentirnos todos muy orgullosos de el origen, de la grandeza, del legado de grandeza que tenemos y de esos valores profundos que vienen desde entonces. Y eso es lo que se expresa cuando apoyamos a alguien, cuando está con penurias, con preocupación. Aquí en México hay, toca en madera, un problema y la gente sale a ayudar, 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 ayudar. Bueno, eso mismo es con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Y eso no se nos debe quitar, pues entonces dejaríamos de ser mexicanos. Eso es un valor que debemos enaltecer y debemos sentirnos orgullosos. Y eso viene de nuestro pueblo. Entonces, esta idea de que no apoyes porque se va a enojar, porque no sé qué. Claro que no vamos a poner en riesgo a nuestro país nunca. Pero la fraternidad es algo extraordinario de nuestro pueblo y nos enorgullece y lo profesamos. Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle en torno al asunto de la seguridad, ya un poco ya se hablaba aquí. Si el presidente Donald Trump ha mencionado varias ocasiones que ellos tienen certeza de información, de incluso hasta el color de las casas donde residen los delincuentes, los narcotraficantes, pues ¿qué estaría esperando para compartir información como tal con México, para ir pues como tal tras ellos? Si es un asunto de que no quieren compartir información por falta de, sobre todo, confianza tal vez en Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cómo no entendí la pregunta? Si el asunto de la información que tiene Estados Unidos, de dónde, por ejemplo, residen los narcotraficantes, ¿qué estaría esperando el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense para compartirlo como tal con el mexicano, para no operativos conjuntos, pero por lo menos para que desde México se hagan este tipo de detenciones? Mucha información. Y si no perciben falta de confianza en, por ejemplo, Fuerzas Armadas para compartir pues información muy precisa, muy exacta, pues justo para ir tras estos objetivos solamente. No, comparten mucha información, mucha. A otra pues no la tendrán, ¿verdad? Hay confianza. 9:14. A ver, una última de Pemex para que... Pemex. A ver, la compañera ya de Fortuna que no había preguntado, desde antier anda ahí. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, la agencia Fitch estima que el precio del crudo bajará hacia los $57 en 2027. Ante este escenario de menores ingresos por exportación, ¿qué ajustes específicos del Plan Estratégico 2025-2035 apuntalarán que pues, la calificación de Pemex pueda subir por estos cambios estructurales de la empresa? ¿Sería pues, necesario ampliar el apoyo pues, multisectorial del Gobierno federal? Se tiene contemplado por Hacienda, el otro día lo dijo aquí el secretario de Hacienda, también es desde hace muchos años, coberturas en caso de que baje mucho el precio del petróleo, relacionado con lo que se programó en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces se tiene contemplado eso y el plan de Pemex pues tiene contemplados esta posible circunstancia, pero afortunadamente pues están estas coberturas que ayudan mucho. Muchas gracias, Presidenta. Como acaba de explicar, el derecho de utilidad compartida en Pemex, el impuesto del bienestar pues ha bajado de 65% a 30%, lo que ha permitido pues que Pemex cuente con más flujo de efectivo. ¿Habría posibilidad de bajar aún más este derecho para que pues la petrolera tenga más recursos e incrementar el llamado CAPEX, el gasto capital? ¿Cómo se ha compensado esta reducción del derecho de utilidad compartida, Presidente? Recuerden que en la época del llamado boom petrolero, fue la época de López Portillo, que decía que el problema de México era cómo se iba a administrar la abundancia, y después se cayó el precio del petróleo, nunca lo previeron y
vino la crisis, la devaluación. Se daba, Pemex era la caja chica, como decían. Entonces, aparte de la corrupción, todo venía de los ingresos petroleros, era 70%. Todavía en la época de Calderón y de Fox, y además con barrilas, $100 el barril y producciones de 3.4 millones de barriles diarios. Entonces, 30% es un buen número y hasta ahora ha resultado muy benéfico para Pemex y obviamente pues muy benéfico para el pueblo de México, porque todos esos recursos pues van a programas de bienestar, obra pública, escuelas, etcétera. Gracias, presidenta. Por último, hablando regionalmente del pago de proveedores, las agencias calificadoras de deuda han identificado que en Villahermosa, Tabasco y Dos Bocas se concentra al menos 30% de las deudas con proveedores y que alcanza a pequeñas y medianas empresas locales. Lo mismo sucede en Poza Rica, Veracruz, con el 15% del pago de proveedores, en donde se estaría reduciendo la actividad en pozos secundarios de Pemex. ¿Hay alguna estrategia para que el pago de proveedores llegue antes a estas regiones? Bueno, el pago de proveedores el 2025 fue, bueno, ya lo puso Pemex, muy importante y prácticamente con eso quedó saldado. Todavía en febrero se van a pagar algunos pagos del 2024 que habían quedado pendientes y el 2025 prácticamente pues quedó saldado, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, y ahora corresponde pues pagar lo que tenga que ver con la proveeduría del 2026 y una parte que quedó del 2025. Pero se hizo un esfuerzo muy importante para poder saldar la deuda de proveedores. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.